No estamos locos. Con Rosa Quintana. En No estamos locos hablamos de salud mental, de problemas psiquiátricos o de situaciones por las que el ser humano puede llegar a pasar y que suelen ser estigmatizantes y difíciles de manejar. Y de aceptarlas. Hoy queremos abordar el tema autolesiones y suicidio. ¿Es una nueva moda entre los adolescentes? La verdad es que lo sea o no, es muy importante detectar las señales de alarma para realizar una intervención temprana. Hablamos en No estamos locos con el doctor José Luis Carrasco, catedrático de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosa. Muy buenas. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a autolesión? El término es bastante específico, pero creo que debemos abundar un poco en él no para dar publicidad gratuita a estas cuestiones, sino para que conozcamos, para entender. Sí, la autolesión es una conducta hecha intencionalmente con el objeto de hacerse daño a uno mismo. Es decir, no es una acción involuntaria, una autolesión involuntaria, es una conducta intencionada de hacerse daño. Puede ser más leve o puede ser más grave. En algunos casos, el hacerse daño llega hasta el intento de destruirse, que sería el intento de suicidio, y en otros casos no llega a tanto y es un deseo de dañarse de alguna manera sin llegar a destruirse del todo, pero siempre tiene un componente destructivo. Hacerse daño es producirse un daño que generalmente conlleva secuelas, o bien porque ha habido una conducta muy grave que produce un grave daño corporal, o bien porque son cortes o quemaduras, pero que dejan marca. Uh-huh. ¿Y por qué Es alguien decir, la llega? autolesión va más allá de, por ejemplo, retorcerse un brazo o darse pellizcos. La autolesión, y esto es importante, deja marca. Uh-huh. Deja ¿Por qué marca. alguien llega a hacerse daño a sí mismo? Bueno, en general, alguien, debajo de toda persona que se hace daño a sí mismo hay un punto de autodesprecio, de sentir que es miserable, que, que quiere dañarse porque no se gusta. Y luego, dentro de esa generalidad, hay algunas personas que quieren desaparecer, que quieren dejar de vivir en un momento de desesperación, y otras personas lo que quieren es sentir el daño, sentir que son castigadas de alguna manera por sí mismas. Es decir, es una forma de ser a la vez verdugo y víctima. Como verdugo, haces daño a lo que desprecias, a ti mismo, y como víctima, sufres el castigo, ¿no?, por ser miserable. Uh-huh. Es como una acción contra uno mismo, pero es como si uno estuviera desdoblado, en el que agrede y en el que sufre la agresión. Entonces, hay siempre un sentimiento de autodesprecio. En algunos casos, que son los menos, a veces ahí llega a convertirse en una adicción, es un intento de quitarse otro dolor más grande, ¿no? Aunque ese dolor tan grande, el dolor moral, también va asociado al autodesprecio. Algunas personas eh, se hacen cortes o se hacen quemaduras porque eso les libera de un dolor moral, emocional muy intenso, que siempre va ligado al no valgo nada, soy miserable, soy una cosa, algo no querido que debería desaparecer. Y entonces el dolor físico calma el dolor moral. Pero en general siempre hay un elemento de autodesprecio. Es un factor emocional. Entonces, desconozco si hay, y le pregunto, si hay un motivo puramente físico, solamente físico, por el que en un momento dado pueda llegar a suceder esto que usted está indicando, que sea el liberador de tensión, ¿no? ¿Qué pasa en el cuerpo a nivel meramente orgánico? Y no sé si, yendo un poquito más allá, si puede generar adicción el autolesionarse. Sin duda, ocurre lo que ocurre en otras adicciones, que la autolesión produce una liberación de sustancias y produce un dolor de entrada. El cerebro tiene que ir seleccionando lo que está en su pantalla consciente, como en el ordenador, porque no todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, está en la pantalla. Entonces, ese dolor atrae la atención y la aleja de otro sufrimiento más fuerte.
En ese sentido, lo que hace físicamente es atraer la atención hacia otro dolor, y ese dolor es más soportable que el dolor moral. Por otra parte, al infligirse un dolor de tipo físico, se produce una liberación de sustancias, entre ellas liberación de endorfinas, de la morfina endógena, de los opiáceos, que produce una cierta sensación de recompensa, de gratificación. Es difícil de entender a veces desde la lógica, pero ese dolor, por otra parte, luego produce un alivio, una recompensa, una especie de tranquilidad. Y eso es lo que va haciendo que la conducta se convierta en adictiva. Es como consumir una droga que te deja durante un tiempo mejor y te libera del sufrimiento moral, del malestar emocional. Ese acto físico produce liberación de lo que llamamos sustancias de recompensa, opiáceos y dopamina. ¿Genera vergüenza o sentido de la culpabilidad? Porque si usted mencionaba que dejan marcas, ¿no? Que el término autolesión, en el concepto en el que lo estamos desarrollando, es una lesión que deja marcas visibles, quizá esto es muy evidente para los demás, ¿no? A no ser que se cubran continuamente de ropa, pero en algún momento determinado alguien de su entorno va a ver que esas autolesiones están ahí. Sí, genera vergüenza. Genera vergüenza, quizá al principio un poco de culpa, de sentir que se ha hecho algo malo y que no se debería hacer eso uno a sí mismo, pero eso es al principio, cuando se tiene todavía la sensación de que el cuerpo no es solo de uno, sino que es como más del universo. Pero con el tiempo lo que va produciendo es vergüenza, porque aunque uno se infrinja dolor, también durante las primeras fases no quiere exhibirlo, ¿no? Es algo que produce alivio, por una parte produce alivio, por otra parte produce autocastigo, pero no se exhibe. Y hay muchos jóvenes que durante mucho tiempo esconden sus autolesiones, las esconden con la ropa. Pero es verdad que deja marca, ¿no? Es verdad que las autolesiones dejan marca y tiene un sentido simbólico. Como digo, hay dos yoes que están actuando en la autolesión. Uno está dañando y el otro está sufriendo, pero el que sufre necesita tener una marca, una cicatriz. Si no dejara marca, digamos que no valdría para mucho. Al final hay una marca que se tapa durante un tiempo, pero hay un momento en el que ya sale. Y cuando sale es cuando la autolesión tiene un mensaje para el otro. Estoy sufriendo. Es cuando se entera la familia, es cuando se enteran los demás. Y ahí ya la autolesión adquiere un sentido simbólico y una carga de comunicación. Es una forma de comunicación. Por tanto, durante un tiempo es una lucha del individuo contra sí mismo, contra su imagen, la imagen que desprecia, lo que le gustaría ser, el dolor que siente, y hay un momento en el que ya es la forma de expresar, no puedo más, estoy sufriendo. Y ahí la autolesión pasa a una tercera fase, que es la de la autolesión como forma de comunicarse. ¿Y cómo se puede garantizar la seguridad de las personas que en algún momento se han provocado lesiones? Bueno, siempre hay que pensar en el acompañamiento, siempre hay que pensar en este último aspecto que he comentado de la autolesión como una forma de comunicación, es un lenguaje. Una persona se autolesiona porque lo está pasando mal. Aunque pensemos que en algún caso puede parecer un vicio, pero lo está pasando mal, si no, no se autolesionaría. Y hay personas que tienen el cuerpo totalmente marcado, ¿no? Y no les gusta tenerlo así. Siempre hay que pensar que lo está pasando mal y siempre hay que acompañar y siempre hay que entender que hay un mensaje de dolor, de sufrimiento. Algo te está pasando, estoy contigo y sé que lo estás pasando mal. En algunos casos las autolesiones son tan intensas y tan repetidas y a veces tan brutales que no queda más remedio que ingresar al paciente, o sea, que protegerlo y que tratarlo pues con una medicación que reduzca el malestar y la imposibilidad porque se puede estar destrozando. Pero siempre desde una contención basada en el te acompaño y entiendo que lo tienes que estar pasando muy mal y tienes que estar sufriendo mucho para hacer esto. Por tanto, primero acompañamiento y terapia, y con eso vale. Y si es muy intenso, en algunos casos hay que recurrir a medidas de ingreso. Con la terapia imagino que se va al origen, es decir, si se están castigando, autocastigando por algo,
habrá Claro, que identificar ese algo. claro. Con la terapia se va exactamente al foco de la energía, del fuego que da lugar a la autolesión como forma de salir de ese dolor. La terapia va dirigida hacia la imagen de uno mismo, el autodesprecio, el sentimiento de no valía, el sentimiento de humillación. Siempre está el foco ligado, asociado al no valgo nada. Y ahí pues uno busca desde experiencias en el colegio, experiencias tempranas, en la familia, eh, bueno, incluso aspectos de la propia personalidad que le pueden hacer proclive a sentir que no es válido. Situaciones a veces de relaciones. A veces las autolesiones no están tan profundas, pero sí que están en el ámbito de las relaciones que están siendo disfuncionales y dolorosas. Ujú. Y con un cambio en la dinámica de las relaciones, bien sentimentales o bien familiares o bien de ambos tipos, las cosas mejoran mucho. Pero siempre la terapia busca el foco emocional de las autolesiones. Ujú. ¿Pueden ser las autolesiones un precursor de acabar con la propia vida, es decir, de terminar en suicidio, como comentábamos al principio, o al ser evidentes en cierta medida, lo que buscan es simplemente decir, estoy aquí, no quiero seguir para adelante con esta conducta? No, sin duda siempre hay que plantearse el riesgo de suicidio en una persona que tiene autolesiones. Aquello de que como tiene autolesiones o como habla del suicidio no se va a suicidar, eso hay que descartarlo por completo. Eso no es así. Eh, en algunos casos el riesgo de suicidio es muy evidente y las autolesiones, bueno, pues son formas de intentar el suicidio, pero a medio gas, porque es muy difícil suicidarse, pero ha habido un intento de quitarse de en medio y estas autolesiones son la premonición de que en cualquier momento puede aparecer un intento de suicidio más grave y el paciente o la paciente morir. Siempre, incluso en los casos en los que se han cronificado y parece que ya es más como una costumbre, un vicio, o a veces una forma de enseñarle a los demás el dolor, o incluso a veces se habla de manipular a los demás mediante la autolesión. Incluso en esos casos hay que pensar que esta persona eh, tiene un deseo íntimo de destruirse, de desaparecer, no está conectada y no está viviendo en la vida. En la autolesión hay siempre dos elementos. Uno es el sufrimiento y otro es la impotencia. ¿Mm? Uno se autolesiona porque hay sufrimiento y se autolesiona porque tiene impotencia. ¿Impotencia de qué? Impotencia de poder manejar el sufrimiento de otra manera, peleando de otra manera, cambiando las cosas, tolerando de otra manera. Por tanto, esa impotencia asociada al sufrimiento que siempre hay en toda autolesión, siempre nos tiene que poner en alerta de que pudiera ocurrir en algún momento un suicidio. Ujú. Es decir, tienen más riesgo de suicidio las personas que se autolesionan que las personas que no se autolesionan. Ujú. Doctor, como siempre, nos gusta concluir con un mensaje positivo y yo creo que usted lo ha ido lanzando de manera trufada a lo largo del programa. Existe un tratamiento, por lo tanto, existe una salida ante estas conductas y me ha llamado la atención que comente que a veces, si el origen puede estar en una relación disfuncional, simplemente con cambiar la dinámica de esa relación, parafraseándole, que me ha encantado porque no suena tan complicado, simplemente hay que dar con el profesional adecuado y empezar cuanto antes, ¿no? Pues sin duda ninguna, también Rosa. Las autolesiones son muy llamativas, pero no son tan difíciles de curar. ¿Eh? Y la autolesión es el último paso, es cuando la persona se siente impotente. Por eso, muchas veces con cambiar la dinámica de las relaciones más cercanas, ya la persona no se siente tan impotente. Nosotros utilizamos también el término invalidado, como que no es que ni siquiera capaz de poder expresar sus propias emociones. Y eso muchas veces, cuando se cambian las relaciones más significativas, las autolesiones empiezan a desaparecer. Y luego ya se va al origen del sufrimiento, pero no hay que esperar tanto, ¿no? Las autolesiones no se tratan mal, hay que tratarlas y se tratan bien. Eso sí, hay que ponerse con ello y no es solamente con medicación, que la medicación también ayuda, pero siempre cuando hay autolesiones hay un mensaje, hay una comunicación y hay un tipo de relación que no está funcionando y cuando se empieza a tocar eso empiezan a ir bien. Todo Es se que puede se tratan mejorar. bien y se curan bastante bien.
Pues nos quedamos con esto. José Luis Carrasco, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más en No Estamos Locos, porque realmente no estamos locos, somos personas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Buenas tardes, Placer. adiós. Me han llamado la atención dos frases, bueno, muchas del doctor a lo largo de la entrevista, pero dos fundamentalmente. La sensación de que la persona que se autolesiona piensa, no valgo nada. Esto es que no puede ser verdad desde ninguno de los ángulos que se mire. Todo el mundo vale y todo el mundo vale mucho. A lo mejor no valemos para unas cosas, pero valemos para infinitas más. El no valgo nada, no sé, a mí me ha sensibilizado. Y luego el saber que se puede cambiar y a veces no es tan complicado. Por lo tanto, tenemos una luz no al final del túnel, sino al principio. Así que a coger el toro por los cuernos. La semana que viene seguimos en No Estamos Locos.